Cuando vives en Japón por 10 años como yo, te das cuenta que en Japón hay cosas buenas y malas bastante interesantes. Cosas que en tan solo un viaje jamás te darías cuenta. Así que ahí te van 10 cosas que me gustan de Japón, un poco maníacas, que les va a ayudar a entender un poco más la cultura japonesa. Mi nombre es Yamil y esto es Komorebi Club. Comenzamos. La primera cosa que me parece increíble de Japón, y no mucha gente lo ha notado, son las increíbles tapas de alcantarilla. A eso me refería con que si no has vivido 10 años, nunca te vas a dar cuenta. Por ejemplo, voy caminando por esta calle angostita y chequen amigos, qué bonita alcantarilla. En Japón, dependiendo de la ciudad o de la prefectura, las alcantarillas tienen un diseño diferente. Y estoy hablando de diseños de verdad. Por ejemplo, chequen este. Veo que es un paisaje hermoso, encima creo que es el sol. Hay un puente de lado a lado y abajo hay un río. Se nota que en el cielo hay fuegos artificiales, hay estrellas. Cada detallito es increíble. Aquí en la ciudad donde vivo no hay, pero incluso hay alcantarillas que tienen diseños de Pokémon. O sea, puedes encontrar Pikachus y muchos otros Pokémones en el diseño de la alcantarilla. ¡Es una locura! Obviamente también hay este tipo de alcantarillas que son las normales. Estas son para evitar inundaciones, que también me parece increíble que haya muchísimas. Y yo que trabajo en Japón y pago impuestos, lo puedo decir con mucho orgullo. Mis impuestos se van al diseño de alcantarillas bonitas. Díganme qué persona de otro país puede decir eso. ¡Qué orgullo, eh! El siguiente punto ya lo había platicado en otro video, y una cosa que me encanta de Japón es que vas caminando por las calles, especialmente en las áreas rurales, y de pronto te topas templos hermosos. Tengan mucho cuidado, no es en todos los lugares, pero en muchos templos y santuarios puedes entrar libremente. Solamente tengan mucho cuidado de no tomar fotos en donde no se deban de tomar y no entrar a lugares en los que no se deban de entrar. Y obviamente tengan cuidado de que no sea propiedad privada. Yo lo que siempre recomiendo es buscar una persona que esté cerca y preguntarle si pueden entrar o no. Así que en su viaje a Japón yo les recomiendo mucho que vayan a la zona rural y busquen de estos templos, porque hay en todos lados. Una forma de reconocer si es santuario o si es templo es que si tiene estas puertas rojas, es un santuario. En santuarios se practica la religión sintoísta y en templos el budismo. Yo creo que esta es una de las razones por las que a mí me encanta vivir en el campo. Para explicarles el siguiente punto que me gusta de Japón, invité a mi esposa Hinata. Hola. Hola. Lo que me encanta es que el idioma japonés está en modo ahorro de energía. Así me gusta llamarlo yo, porque realmente gastas demasiadas pocas calorías al hablar en japonés. Y para que me crean, chequen esto. Nihongo ni wa sa, hotondo kuchi o akenakute mo ii kotoba tte aru jan. そしてとても似ていて、ほとんどネイティブじゃないとなかなか聞き取れないっていうのがあると思うんだけど、クイズやりたいと思って、いくつか言ってもらって僕はそれに答えます。はい、一つ目。Sí. 正解。Siguiente. No. 正解。 Entonces sí es y no es そう。Ok, siguiente. ¿Qué dijiste? ¿Otra vez? あ、そう。Sí. Entonces, son iguales todas. Significa cuando estás pensando en algo, ¿no? Como que, ¿qué hago? ¿Ustedes notan la diferencia? Me encanta que el japonés es muy difícil, pero al mismo tiempo es muy sencillo. Siguiente cosa que me gusta de Japón, y vuelvo a pedirle la ayuda a Hinata, es que me encanta que el lenguaje corporal en Japón es muy diferente y muy original. Con lenguaje corporal me refiero a cosas como sí, como de que no, la cuenta por favor, entre otros, ¿no? Yo lo hago versión México, tú lo haces versión Japón, ¿ok? Ok. ¿Cómo decimos gracias? 1, 2, 3. No sé por qué en México levantamos la manita, así como que... Gracias. ¿Será en toda Latinoamérica? Pero en Japón solamente haces la reverencia, ¿verdad? こういう感じ。 No necesitas bajar hasta abajo. Poquito nomás. Súper sencillo. El siguiente es ven para acá, ¿ok? 1, 2, 3. Es lo contrario, ¿no? A ver, hazlo de nuevo. En México sería como un vete para allá. Depende del ángulo de la mano para ver si es vete o ven. Sí. Qué raro. Siguiente, dinero. 1, 2, 3. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Eso no es ok? これとこれ。 ¿Cuál es la diferencia? Así y así. ¿Cuál es la diferencia? No sé. En México decimos así por los billetes, como que unos billetotes aquí. Osatsugata puyate. Siguiente, la cuenta. 1, 2, 3. No, eso es no. ¿Por qué no?
Mm. En México es así porque haces la firma, pero también significa no. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se dice no? 1, 2, 3. No. Igual, igual. De hecho Oh. también, sí, lo más grande, ¿no? La crucesota, así como que no, una tachota. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ないね。 Siguiente cosa que me gusta de Japón y también está involucrada con el idioma japonés es que existen muchísimas onomatopeyas y cada una tiene que ser como es. Por ejemplo, en español para un golpe decimos psh. Nos inventamos los sonidos. Psh, pam, pim, pam, pam, pam. Pero en Japón, cada palabra, cada onomatopeya tiene una palabra en específico, ¿verdad? Sí. No puedes inventarte un sonido. Creo no. Entonces vamos a ver la diferencia entre México y Japón, ¿ok? Ok. Por ejemplo, ¿cómo hacen los perritos? Lo digo primero en español, que puede ser woof woof, puede ser wow wow, depende de la persona y depende del perro. ¿Cómo es en Japón? キャンキャン。 Kyan kyan. Perrito, ¿verdad? ¿Hay diferencia entre perrito y perro grande? Sí, 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 sí. ¿El perrito chiquito es? キャンキャン。 Kyan kyan. ¿Y los perros grandes? ワンワン。 Wan wan. Sí. Qué bonito. Me encanta que el japonés es súper tierno. Y por ejemplo, los gallos. Porque en México decimos kikiriki, kikiriki. Pero lo puedes decir de otra manera y nadie te dice nada. Pero ¿cómo es en Japón? コケコッコ。 Kokekoko. Sí. No puede ser diferente, ¿verdad? Tiene que ser kokekoko. コケコッコ。 Interesante, ¿eh? Y por ejemplo, algo diferente. El sonido de una bomba cuando explota. En México yo diría... No se puede escribir. O si lo escribe sería kaboom. カブーン。 Kaboom para escribirlo en un manga, por ejemplo. Pero normalmente es... ¿Cómo es en japonés? ドカーン。 Dokan. Sí. Sé sincera, ¿eh? ¿Cuál te parece más real? Oh, Dokan. ¿Adivinen dónde estoy, amigos? Sí, se escucha mucho eco porque estoy en el baño de mi casa. Obviamente no iba a hablar de cosas buenas de Japón sin hablarles sobre el baño súper tecnológico. Aquí está la taza del baño y por lo regular en la pared o pegado a la taza del baño hay bastantes botones. ¿Para qué son? Aquí si no lees japonés realmente vas a tener problemas. Les doy contexto, en la taza del baño hay un chorrito, está por abajo y cuando le picas a un botón sale la manguerita y te suelta un chorrito que te limpia la coliflor. Entonces si fuiste al baño y le picas a este botón, te va a salir el chorrito y te va a limpiar todo. También puedes elegir la potencia del chorrito, puedes elegir el ángulo del chorrito y algo bastante interesante es que este es un baño conectado a la luz. ¿Alguna vez ustedes habían visto eso? Pues gracias a eso puedes elegir la temperatura de la taza. O sea, te sientas y aunque estés en invierno va a estar calientito. ¡Es una locura! Cada vez que viajo a México, el baño es lo que más extraño, ¿eh? Chulada de Japón. Otra cosa que me encanta de Japón es que las estaciones del año están súper marcadas. Esto ya lo he platicado muchísimas veces y ahora que estamos entrando en otoño, hay una cosa que les quiero mostrar. Estamos a finales de septiembre y esto significa que el verano está terminando y el otoño está por comenzar. Y justo en esta temporada crecen una de mis flores favoritas, las Higanbana. ¿Alguien más reconoce este tipo de flores? Sí, los que han visto el anime Demon Slayer o en japonés Kimetsu no Yaiba, aprovechando que las tenemos aquí, les platico que las flores Higanbana significan muerte o despedida. Y se dice que es un tipo de flores que crecen también en el más allá. Así como las Higanbana, hay muchísimos tipos de flores, tipos de comida, tipos de plantas que crecen únicamente en cierta estación del año. Y yo me pongo a pensar, ya es otoño y tengo 28 años, entonces probablemente me quedan unos 50 o 60 otoños más y ya. Esperemos que muchos más, pero siento que esto es algo que te hace apreciar más el tiempo, y a mí eso me encanta de Japón. Siguiente cosa que me gusta de Japón, y es que usar los palillos es un arte. A diferencia de muchas gastronomías por todo el mundo, la gastronomía japonesa tiene muchísimas reglas, tales como cómo agarrar los palillos, qué hacer con los palillos, qué no hacer con los palillos, y son muy interesantes. Y no se preocupen, no significa que las tengas que aprender antes de venir a Japón, pero si las aprendes te vas a ver muy cool. La primera regla para usar palillos es no ensarte los palillos en la comida y mucho menos en el arroz. Cuando los dejes de usar, simplemente déjalos y ya.
O si hay esto en tu mesa, que es un utensilio para poner los palillos, los dejas así y mucho mejor. Siguiente, no jales platos con los palillos, es de muy mala educación. Entiendo que hay muchos platillos en la mesa, pero mejor deja tus palillos primero y agarra el plato y ponlo en tu lugar. Siguiente, no platiques con los palillos en la mano porque los vas a estar agitando y así como de que sí, yo te dije que sí. Déjalos, por favor. Siguiente, no apuntes a la gente con los palillos. Sí, tú, no, tú. Para mí, esos puntos son aún más importantes que saber agarrarlos bien. No importa si no sabes cómo, si los agarras así, o así, o así. Entiendo que la gente no está acostumbrada a agarrarlos, pero personalmente, desde mi propio punto de vista, se ve un poco peor que los estés ensartando en el arroz. Aprovechando que tenemos muchas vajillas aquí, les explico el siguiente punto que me gusta de Japón. Es que hay muchísimas vajillas y utensilios muy tradicionales de Japón. Voy a hacerles un examen para ver qué tanto saben. ¿Para qué creen ustedes que sea este platito? ¿Es realmente muy pequeño? ¿No está nada hondo? La respuesta es que sirve para echarle salsa soya. Por ejemplo, si vas a comer sushi, aquí agarras el sushi, lo untas y te lo comes. Siguiente, ¿para qué es este vasito pequeñito? Está bastante bonito, ¿no? Y está muy chiquito. Pues este sirve para tomar sake. Se llama ochoko, le echas el sake y te lo tomas. ¿Se les hace conocido este? Este se llama hashioki y sirve para poner los palillos encima. Por lo regular está enfrente de ti y aquí es donde colocas siempre los palillos para que no toquen la mesa. Y por último, ¿cuál es la diferencia de estos dos platos? Son igual de hondos, son igual de tamaño, uno es de plástico, otro es de cerámica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el de cerámica se le echa arroz y al de plástico se le echan sopas, como la sopa miso. Para alguien no acostumbrado a la cultura japonesa, te da igual si le echas arroz a este y sopa a este, pero si se lo das intercambiado a un japonés, se va a volver loco. La décima cosa que me gusta de Japón, y creo que suena un poco tonto, es que te das cuenta de que los japoneses también son humanos. Y es que suena rarísimo, pero les voy a explicar por qué. No te enojes. Yo que soy de México y escuchaba que hubo una tragedia o un accidente en un país latinoamericano como Colombia o Venezuela, yo sentía muchísima empatía porque sabía que sufrían, sabía que la pasaban mal. Y en cambio, cuando pasaba algún accidente en un país que yo no conocía, tal como Kazajistán, Pakistán o cualquiera de estos países que terminan en stan, que para los mexicanos son países muy distantes, yo cuando era pequeño los veía como un japonés más, como un chino más, como un coreano más. Pero cuando me mudé a Japón, me casé con mi esposa japonesa, ahora tengo a mi perrito, tengo un hogar aquí en Japón, me doy cuenta de que todos somos humanos. Y sí, suena súper bobo, pero ahora que conozco una cultura totalmente diferente en el otro lado del mundo, no se imaginan el nivel de empatía que logré conseguir ante cualquier otra raza o cualquier otra nacionalidad. Y aprendí que antes de que yo sea mexicano, o sea esposo, o sea hijo, soy humano. Así como los 8 billones de personas que existen en el mundo. Y creo que es un sentimiento que únicamente obtienes cuando viajas por el mundo y platicas con diferentes personas. Así que los invito a ustedes a salir de su zona de confort. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, déjenme un muy bonito comentario y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.